el obispado al final en la casa de todos los cofrades, de todas las personas que estamos alrededor del mundo de las cofradías. Y poco más. Para la hermandad es un placer y un orgullo tener a Salvador como conferenciante, un hermano de la cofradía, y mis palabras se van a quedar cortas con la presentación que va a hacer Pepe. Así que muchas gracias a todo el mundo y a ti especialmente, Salvador. Bueno, buenas noches a todos. Suscribo enormemente las palabras de la mayor y empiezo esta presentación diciendo que es todo un honor y un privilegio darle la bienvenida en esta tarde tan especial en la que nos acercamos a la celebración de la Epifanía del Señor. Un momento que nos invita a reflexionar sobre la riqueza espiritual y cultural de los Reyes Magos en la tradición cristiana, además de suponer un momento entrañable, viendo que se acerca nuestra particular Noche de la Ilusión. Para guiarnos en este recorrido contamos con un ponente excepcional, el doctor don Salvador Rufino, hermano de nuestra hermandad, siendo esta una faceta que nos acerca a él con un afecto especial y cuya vasta trayectoria profesional y personal nos llena también de admiración y orgullo. Nacido en Sevilla, Salvador Rufino ha llevado su pasión por el conocimiento mucho más allá de las fronteras de su ciudad natal. Aunque lleva años residiendo fuera, en concreto en Burgos, encuentra tranquilidad y la inspiración en nuestra costa capitana, siendo nuestra vecina localidad de Rota su refugio ideal. Su arraigo andaluz no solo se refleja en su cercanía y en su calidez, sino también en su profundo compromiso con la cultura y tradición cristiana, valores que nos han acompañado a lo largo de su vida. Académico de formación brillante, el doctor Rufino posee 3 doctorados en Filosofía, Derecho e Historia, otorgados por instituciones tan prestigiosas como la Universidad de Navarra, la Universidad de Yale en Estados Unidos y la Universidad de León. Actualmente es catedrático de Historia del Pensamiento y de los Movimientos Sociales y Políticos en la Universidad de León, y su trabajo, el cual incluye numerosos artículos, capítulos de libros y traducciones de textos clásicos, ha contribuido significativamente a la comprensión de temas tan complejos como el pensamiento político griego clásico, la historia del derecho natural en la Ilustración y problemas políticos y sociales en la Edad moderna y contemporánea. Es también autor de obras imprescindibles que abordan la vida y legado de figuras históricas tan influyentes como Isabel I de Castilla, Fernando de Aragón y, en un plano más contemporáneo, John Fitzgerald Kennedy. A través de estos textos, el doctor Rufino nos permite redescubrir el impacto de estos personajes en la historia, ofreciéndonos una visión profunda que enriquece nuestra comprensión de su relevancia en el mundo actual. Su carrera lo ha llevado a ser director de la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León y a ser miembro del board de la Asociación Europea para la Calidad en Educación Superior, dedicando sus esfuerzos a evaluar y a mejorar la calidad universitaria en Europa y en España. Además de colaborador del Instituto Universitario Rey Gasset, donde participa en el desarrollo de programas de doctorado. Su experiencia internacional es igualmente admirable. Ha impartido clases y ha colaborado en proyectos en prestigiosas universidades como Stanford, Berkeley, Illinois y Nueva York en Estados Unidos, así como instituciones de renombre en Alemania, como las universidades de Múnich, Frankfurt, Gotinga, Humboldt y Bayreuth, además de centros de excelencia como los institutos Max Planck del mismo país hermano. Entre sus logros, cabe destacar su papel como director del Congreso Internacional del V Centenario de las Comunidades de Castilla, donde también coordinó la realización de un documental, Comuneros, el cual lo podemos encontrar disponible en la plataforma Netflix, y en una exposición virtual que se ha convertido en un referente para el conocimiento de este importante episodio en la historia de nuestro país. Asimismo, ha liderado la edición digital de comentarios medievales y renacentistas a la política de Aristóteles, acercando estos textos a nuevas generaciones de investigadores y lectores. Su ponencia de esta noche, titulada Los Reyes Magos, una presencia constante en el cristianismo, promete ser un recorrido fascinante por la historia, la teología y la influencia en la cultura popular de estas figuras tan queridas, cuyo simbolismo trasciende el tiempo y las fronteras. Estamos seguros de que su saber y su pasión por el tema nos inspirarán y nos ayudarán a redescubrir
el profundo significado de la Epifanía del Señor. En definitiva, es para mí un orgullo personal presentar a un hombre cuya trayectoria, generosidad intelectual y respeto por la tradición cristiana son ejemplo para todos nosotros. Querido amigo, gracias por acompañarnos y compartir con nosotros toda tu sabiduría en esta velada especial. No me extiendo más, así que os dejo en buenas manos. Os dejo con el doctor don Salvador Rus Rufino. Bueno, muchísimas gracias, Pepe, por esa estupenda presentación que has hecho, porque todo lo que dices es acumulación de años, y cuando ya veo que parezco Papá Noel, ¿no? Bueno, yo quisiera comenzar agradeciendo en primer lugar a la hermandad, a Hermano Mayor, a esta invitación, que es la primera vez que hablo de Jerez en mi vida, ¿no? Y entonces pues estoy como los terrenos, nervioso. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, yo quiero dar las gracias a Antonia, a Irene, a Sal y a Pepe por facilitarnos, tanto a Cristina, mi mujer, como a mí, pertenecer a esta hermandad, ¿no? Que tiene tan arraigable. Y quiero agradecer a mis padres, Mercedes y Salvador, por haberme educado en la fe cristiana, haberme transmitido el amor, las tradiciones, y entre ellas, sobre todo, a los Reyes Magos. Algo de que yo he hablado muchas veces con mi padre y mi madre sobre quiénes eran, de dónde venían y todas estas historias. Es un momento de ilusión, es una fiesta que realmente ilusiona, la alegría y se renueva, ¿no? Cada día la creencia en que, en fin, la vida puede ser bella. Y es bella. Esa tradición la han mantenido mis hermanas, todas ellas están aquí presentes, gracias Macarena, gracias Isabel, y también pues Cristina, ¿no? Que pone empeño en ir completando los regalos y las amistades. Y me vais a permitir una anécdota que no tiene que ver con los Reyes Magos, pero que tiene como protagonista a alguien que está aquí, que es Irene. Irene, cuando estábamos allí montando la casa de Roca, era un día parecido a este, ¿no? De sol precioso, ¿no? En enero. Y con esa gracia que ella tiene, que apoyando una mano en la cadera, dijo, bueno, vosotros usáis otra palabra para decir muchacho, ¿no? O hombre, ¿no? Decís otra palabra. Yo digo, bueno, me dijo, ¿tú qué haces allí arriba, en Burgos, con el frío que hace allí y lo bien que se está aquí? Yo le miré con cara de cordero en plan matadero y no dije nada. Pues hoy te voy a responder, hoy te voy a responder. ¿Por qué? Y te voy a responder porque es usando la paráfrasis que usaba don Antonio Machado para responderle eso mismo a sus amigos de Sevilla. Él en una poesía dice aquello de ¿por qué? Me preguntáis por qué vivo en Castilla y no en Sevilla, ¿no? Y responde, porque yo en Castilla, o sea, porque en Sevilla nacía el amor a la vida, pero en Castilla nacía el amor. Y esa es la realidad por la cual vivo en Burgos. ¿Por qué en Burgos nacía el amor? Gracias, Cristina. Y dicho esto, empecemos ya a lo que nos ha parecido, que no es, pero en fin, ya te va a hacer la respuesta. Entonces, hablar de los Reyes Magos es hablar de ¿cómo decirlo?, de la generosidad, del amor, de la perseverancia. Y esta fiesta está tan arraigada en la costumbre cristiana que corría el año 1164, cuando el Stupor Mundi, llamado el emperador Federico Barbarroja, donó las reliquias de los Reyes Magos al entonces canciller del imperio, del Sacro Imperio Romano Germánico, el obispo de Colonia, Reginald von Danzig, que está perfectamente representado en una de las puertas. Los Reyes Magos están enterrados en Colonia y tienen un sepulcro precioso en medio de la catedral. Y desde entonces
esa ciudad se convirtió en un punto de referencia para los peregrinos. Y hoy día en el escudo de los Reyes Magos está el manto de aluminio y las 3 coronas, en la ciudad de Colonia. Y eso, ¿dónde nos lleva? Aquí es una tradición que se ha mantenido permanentemente en el cristianismo. Y yo quiero deciros lo que le he dicho muchas veces a mi madre, ¿no? Le decía, los Reyes Magos son de verdad. Son de verdad. O sea, no podemos concebir una Navidad sin la fiesta de los Reyes Magos. Existen y seguirán existiendo. ¿Por qué? Porque viven, porque es una cosa que está asentada en nuestra memoria histórica y viven sobre todo asentada en nuestro corazón. Solamente hay un relato de los Reyes Magos, el de San Mateo, que le dedican unos cuantos capítulos, son conocidos, todos lo sabemos, ¿no? ¿Qué son? Y sabemos que son 3, sabemos sus nombres, sabemos que trajeron 3 regalos, oro, incienso y mirra, que el oro es el metal perfecto, que se regala al rey, el incienso simboliza las plegarias que suben al cielo, y la mirra es el problema de la muerte y sacrificio. Recordad una cosa, cuando Jesús va hacia el Gólgota, le ofrecen vino mirrado, vinagre, para amortiguar el dolor, y lo prueba pero no lo bebe. ¿Sí? Es amargo, es duro. Entonces, es una planta aromática que crece en forma de lágrimas. Son 3 regalos, 3 que veremos más tarde cómo van. Los Reyes Magos decimos que son 3. Con el descubrimiento de América, algunas veces se representan como un jefe indio para manifestar la universalidad del mensaje cristiano, pero realmente en el siglo VIII, el más sabio de los hombres de la época, que era Bela el Grande, fue el que designó por primera vez con sus nombres actuales: Melchor, Gaspar y Baltasar. Si fabriéramos en Alemania sería Gaspar, Melchor y Baltasar, ¿no? Y además dijo cómo era cada uno. Melchor es anciano, de pelos largos, blancos y una barba blanca. Gaspar es joven, rubio, y Baltasar es negro. Lo dice en el siglo VIII. Pero el negro, el rey negro, no aparece frecuentemente, o sea, casi sigue decir, empieza a introducirse en el trío a partir del siglo XIV, más o menos. Pero ya en el siglo VIII tenían claro que el mensaje era universal y que los reyes correspondían a las 3 partes del mundo conocido en ese momento: África, Asia y Europa. Y esto es lo que tenemos desde el siglo VIII, desde mucho antes, ¿no? Y después tenemos una estrella. Cuando vemos la estrella nos sorprende, porque la estrella le pone una ola, ¿no? Que es como si fuera un cometa, ¿no? Y nos hablamos en esta charla, pero la inventiva de la tradición dice que la estrella era una gran estrella roja que, una vez concluida su misión de posarse y señalar el sitio, estalló en forma como una flor de luz, y sus trozos se partieron por todo el mundo, creando lo que se llama las piedras rubíes, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que en los Reyes Magos hay una parte que es histórica, que es, y otra parte que es leyenda, que es fantasía, que también es ilusión, ¿no? Bien, los Reyes Magos, la fiesta se celebra desde el siglo IV, ¿no? Y es, como ha dicho Pepe, la epifanía, que luego es la manifestación de Dios, ¿no? Y los 3 Reyes Magos, pues, eran paganos, eran gentiles, no eran cristianos. Después se dice que se bautizaron y fueron discípulos con uno de los apóstoles, ¿no? Y bueno, pues lo que quiere manifestar es esa gran apertura, ¿no? El mensaje evangélico que ya se anuncia en el Antiguo Testamento por parte de Isaías, y San Pablo corrobora en su carta a los Efesios, ¿no? Y para que veamos que las fiestas no
no tienen, el día no es elegido al azar, no es elegido al azar, aunque ahora se quieran cambiar las cabalgatas de día y estas cosas. Pues la fiesta de Epifanía se celebra el 6 de enero, que coincide con la fiesta que la región de Egipto y Arabia se celebraba, el solsticio de invierno, con unas evocaciones míticas muy antiguas. Los faraones conmemoraron el aumento de la luz 13 días después del solsticio de invierno. Y era una fiesta importante, famosa, simbólica, etc. Y esta es un poco la tradición también del cristianismo, es decir, convertir fiestas paganas en fiestas religiosas, ¿no? Como las lutercanas y las candelarias. Bien. La cuestión es que ¿quiénes eran estos personajes? Bueno, son personajes que vienen del Oriente, ex Oriente Lux, ¿no? Que dicen antiguamente, del Oriente la luz, ¿no? Oriente que puede ser Persia, puede ser Mesopotamia, puede ser el cuerpo de África, puede ser cualquier sitio de esos, ¿no? Eran personajes que hicieron en aquel momento, no sé si a caballo, con camello, como fuera, 1.700 kilómetros, una barbaridad. Sí. Esta distancia debe durar más o menos entre 3 y 12 meses. Además, el tiempo de viaje necesitaron probablemente varias semanas para prepararlo. Entonces, los magos pudieron haber llegado a Jerusalén más o menos un año después de la aparición de la estrella, pero era realmente una estrella. Para unos podía ser un cometa, que cosa representa. Para otros es la conjunción de Júpiter y Saturno, o de Júpiter y Venus, ¿no? Pero para otros dicen que es una estrella nova, de estas que aumenta de tamaño y brillo y luego se apaga, ¿no? Yo creo que esas teorías no explican exactamente el tema de la estrella. La estrella que habían visto, dice San Mateo, dice, la estrella que habían visto en Oriente estaba delante de ellos hasta que vino a pararse sobre el lugar donde estaba el niño. Que la posición de una estrella fija en el cielo varía al menos un grado. Una estrella no fija pudo moverse delante de los Reyes Magos hasta conducirles al bien. Pero ninguna estrella fija, ni ningún cometa pudo haber desaparecido y aparecido, ni tampoco pararse. Por tanto, en mi opinión, la estrella de Belén solo pudo haber sido un fenómeno milagroso. Como fue la columna de fuego que menciona el campamento de los judíos durante el éxodo de Israel, o el resplandor de Dios que brilló en torno a los pastores que estaban durmiendo en el día del nacimiento, o la luz proveniente del cielo que abatió a San Pablo, a Pablo de Tarso en ese momento, y supuso su conversión, ¿no? Pero lo bonito es que estas personas fueron capaces de identificar ese fenómeno extraordinario y dejarse guiar por él. Ese fenómeno que es el que condujo en su viaje hasta el encuentro con Jesús. La aparición repentina de una nueva y brillante estrella sugirió a estos sabios el nacimiento de una persona importante. Ellos se pusieron en el camino y no pararon hasta llegar al final. Y esto es llegar a adorar al Rey de Reyes, al recién nacido, y conocer su dignidad. Algunos padres, por ejemplo San Irineo, pensaron que los magos vieron su estrella, vieron la estrella, digamos, el cumplimiento de la profecía de Balaam, que dice, una estrella brillará sobre Jacob y un cetro montará en Israel. Pero el paralelismo de la profecía, la estrella de Balaam es una nube. No es un cuerpo celeste. No es probable, por tanto, que en virtud de este mensaje profético los magos siguieran una estrella especial en el firmamento, como simplemente siguen. ¿Y qué es la estrella? Realmente es la luz que ilumina la inteligencia para llegar hasta el objetivo final. Tal como hacían ellos, observaban el cielo, lo estudiaban, eran capaces de escrutar, ¿no?, ese firmamento infinito, ¿no?, y llegar a sacar conclusiones de él, ¿no? Entonces, yo creo que los Reyes Magos se murieron porque tuvieron alguna revelación especial.
el motivo por el cual conocieron que su estrella significaba el nacimiento de alguien importante, y que ese recién nacido era el verdadero Dios, que debía, y era un mandato imperativo de la divinidad el seguir esa estrella hasta el lugar del nacimiento, donde residía esa verdad que ellos buscaban. No es casualidad que la obra de teatro más antigua de la literatura española se llame El auto de los Reyes Magos. ¿Y por qué digo que no es casualidad? Porque en España está muy arraigada la costumbre de los Reyes Magos. Y es curioso que la primera obra de teatro sea realmente El auto de los Reyes Magos, que no había más o menos por este camino mágico, ¿no? El auto de los Reyes Magos es un autor desconocido, es una obra que se representaba en los atrios de las iglesias, ¿no? Y, bueno, es un manuscrito de posta de, no recuerdo mal, 147 versos, y esa obra se inicia con sucesivos monólogos de los tres reyes, en lo que cada uno declara haber visto una estrella milagrosa que indica el nacimiento del niño Dios, así como su propósito de ir al encuentro para adorarlo. De camino, los reyes se encuentran y deciden peregrinar juntos. Parece bonito, es decir, tres personas que vienen de tres puntos distintos se unen y se coordinan para hacer un camino juntos, ¿no? Para cerciorarse de la divinidad de Jesús, Baltasar, el venerable, no, dice que es negro y más joven, idea una dice, si entre lo presente que les ofrece, el oro, el incienso y la mirra, el recién nacido elige el incienso, dice, no habrá la menor duda de que es Dios. Podríamos plantearnos tres cuestiones. Primero, ¿por qué se ponen en camino los reyes al ver la estrella desconocida para ellos? Segunda, ¿qué sentido tiene nuestro presente que ponen a los pies del niño recién nacido? Y la tercera, ¿qué significado preciso tienen los tres presentes? Los científicos actuales dicen que en torno al año primero de nuestra era hubo un tremendo movimiento de estrellas y planetas en el cielo. La naturaleza realmente se rendía ante la mirada de todo un Dios a la tierra. Las estrellas, algo más difícil de conocer, algo tan difícil de conocer para los hombres, se hincaban de rodillas y adoraban, como darían más tarde los magos, al recién nacido que era perfecto Dios y perfecto hombre. Un acontecimiento que los hombres del pueblo elegido durante mucho tiempo habían ansiado ver y conocer. Pero una vez que va a llegar, pide cobijo, alojamiento, una posada, y no se lo da. Los seres humanos no quieren una embarazada, no quieren complicaciones. El Evangelio de San Mateo, en latino, dice de una manera preciosa, el vinant è un impresario que non erat ellos locos en diversonio, y pusieron al niño en el pesebre porque no había lugar para ellos en la posada. Y se fueron donde vivían las bestias, lejos de la mirada de los hombres. Y el misterio más grande, aquel que los cielos anunciaban, se realizó ante la mirada amorosa de dos mansos animales que fueron los primeros en darle calor, amor, que los hombres, creados a imagen y semejanza de Dios, le negaban a aquella criatura con la que Dios concluyó la creación. Y ese ser inocente, como pinta Miguel Ángel en la Capilla Sixtina, que tenía el poder de dominar la tierra, el encargo en el Génesis, y dominará la tierra. Ese ser le niega el calor y el amparo al creador de todo. Pero lejos de allí, a muchos kilómetros de distancia, había tres sabios de corazón puro y limpio, dedicados a conocer la naturaleza y a comprender en la medida de sus cortas luces la creación, y así participar del poder creador que Dios reserva para los sabios y humildes. Para ellos, los tres, al mismo tiempo, porque son la analogía de la Trinidad, un mismo hecho provocó el entendimiento de tres personas distintas que decidieron encaminarse hacia el encuentro que definirá y marcará definitivamente sus vidas. Los tres, sin dudarlo, lo dejaron casa, familia, alumnos, libros, riquezas, todo. Y se fueron a buscar aquello que la estrella anunciaba, un hecho extraordinario que cambiaría toda la historia de la humanidad.
Es curioso, Dios nace ante la mirada pura de dos animales. Le adoran en primer lugar los pastores, también criaturas puras, que estaban durmiendo desde una jornada de tanto trabajo. Y finalmente el sabio, que consumen su vida buscando la verdad allí donde esté, sin importar lo difícil que pueda ser llegar a conocerla. Científicos que estaban apurando la copa de la ruleta para encontrar al final de ella a Dios. Los tres sabios o reyes usaron el mismo método que en sus investigaciones. Había que llegar a conocer qué había detrás de esos sucesos extraordinarios, y sin duda un hecho excepcional. Y llegaron al lugar donde la estrella de luz, la luz de la fe, la luz del amor, que todo lo ilumina, se paró allí. Y había un ser indefenso, pequeño, pero luminoso, todo luminoso. La curiosidad científica y el deseo brevemente de conocer la verdad fue lo que les llevó a ponerse en camino para, y esto es lo que el dato de los Reyes Magos subraya, que Dios se manifestara a todo el género humano, y por medio de los magos a los hombres de todos los tiempos y lugares. El auto como consorme picardía pone de manifiesto que los tres reyes optaron por la humildad. Si la soberbia los hubiera cegado, como ocurre actualmente con los científicos, si la vanidad les hubiera impulsado a decir se acabó, esto no puede ser, no se habría realizado la epifanía tal como la conocemos. Y ahora cambiamos la palabra de reyes. La manifestación de Dios a los hombres, a todos los hombres que fueron una vez para siempre chorras para el adversario. Tres hombres sabios, buenos, a los que Dios escogió para decir, ha nacido el Redentor del Rey de Reyes. Por tanto, lo primero que pone de relieve el autor es que el sabio es humilde, busca sinceramente por todos los medios la verdad que se manifiesta y se da, sin medida, sin límites. Pero volvamos al camino. Cuando los tres tomaron la decisión desde tres puntos distintos y no relacionados entre sí, había al menos en un principio un motivo humano. Primero la curiosidad por conocer mejor ese fenómeno extraordinario. Segundo, el ansia de todo sabio por desvelar antes que nadie la explicación del misterio. Y tercero, no arrugarse o dejarse llevar por el desaliento ante una nueva situación que escapaba de otro lugar. Seguro que en cada uno anidaba el miedo al fracaso, a lo desconocido, al que dirán si en una ocasión no tenemos una explicación convincente. Cada uno, desde su cómodo laboratorio, desde su casa, tomó lo que pudo, se marchó a buscar la verdad que comparecía ante sus ojos. Comenzó el camino y en un lugar se encontraron. ¿Cómo fue ese encuentro? Suspicaz, lleno de gozo. El primer anuncio de lo que esperaba a quienes perseveran en el camino, a quien luchaba por conocer la verdad, que es el encuentro de tres inteligencias privilegiadas movidas por el sentimiento inexplicable. ¿Cómo fue posible entenderse en las mismas lenguas? Algo que nadie se pregunta, ¿no? Pero el autor dice que se entendía. Lo que muestra ese entendimiento, esa capacidad de poder comunicarse, y solamente uno se comunica cuando tiene algo en común, y ese común es la búsqueda de la verdad en este caso. Lo que demuestra es que el corazón y la razón de todos estaban llenos por el mismo deseo y exigían unir fuerzas. Tres sabios reyes del mundo a la búsqueda de algo que todavía no se conocía. Dios lo mantenía en el primer lugar. Es la dificultad de la vida ascética. Para llegar a él y reconocerle se exige una purificación, un desprenderse de todo para solo amarle a él. Dios se recrea en nosotros porque somos una perfecta y maravillosa creación. Y esa es la gran lección que transmite el autor de los Reyes Magos. ¿En qué momento los impulsos humanos cedieron a los divinos? No lo sabemos. Pero seguro que la estrella brillaría con fuerza cegadora cuando las capacidades humanas se permiten abandonar. Dios se muestra por causas segundas. Recordad lo que en la pasión se dice, no quiere que un hombre muera, ¿no? Dice el sumo sacerdote de los judíos. La inteligencia de los tres reyes, que no buscaba ya una explicación humana del fenómeno de la estrella, pudo discernir con claridad que el rey, con toda su majestad y poder, era un ser insignificante. En ese momento ya sabía moverse en el plano divino, en el plan de Dios que respeta la libertad de cada uno, pero sirve
de luminaria para decidir no seguir los dictados y las exigencias del poder humano. Y llegamos a ver la estrella desveló el secreto. Ante un niño indefenso, unos padres jóvenes, una casa o un pesebre sin más adorno que la dignidad del ser humano, calentado con un buey y una mula, dos seres inferiores al toro y al caballo. Aquí se desveló con claridad la razón de ser del viaje. Todo cuanto hay en los cielos y la tierra, todo depende de Dios y su existencia, o inexistencia. No añade nada a su grandeza, a su señorío, a su poder. Ellos vieron que Él quiere al hombre, juega con Él en el orden de la tierra, como dice Génesis, luce en sus ojos terráneos. Fuera de Él nada es, nada de cuanto existe, ni puede aumentar ni un pequeño punto de su grandeza, de su hermosura, de su felicidad, de su dicha, de su poder, de su gloria. Es el que es, hemos único y sur, dice en la Biblia, ¿no? La existencia y la esencia están los estudiantes de uno, ¿no? Él es el que es, existe por sí mismo, además solo porque Él quiere. Esto es lo que descubren los Reyes Magos, viendo ese niño. El misterio estaba revelado. Ahora hay que agradecer la lección al maestro y entender los presentes. Amor, gratitud y humildad. Y eso fue lo que los tres hicieron con sus ofrendas. Reconocer al niño Jesús como Dios e inclinarse ante su magisterio. Los motivos humanos se habían convertido en motivos divinos. Dios había purificado la intención con el tiempo, el esfuerzo y la paciencia. El hombre solo había puesto en sus manos, se había puesto en sus manos y Él había hecho la obra maestra. Llevarlos a su presencia, atraerlos así, porque los tres tenían una intención pura, conocer la verdad. Los tres regalos no están escogidos al azar. En el libro de San Mateo se ve que los reyes abriendo sus tesoros, abrirse, ¿no? Como decía Juan Pablo II, que está aquí, al pie de la finestra, un nuevo sol, ¿no? En la ventana, nuevo sol, ¿no? Pues no María de Raúl, decía el ministro, abriendo sus tesoros a Jesús, ellos tendrían lo mejor que poseían. Y trajeron desde lejos todos sus tesoros para adorarlo y poder cuidarlo. Pusieron a sus pies lo más significativo y valioso y profético. El oro, que es en el contexto señalado, representa la rendición total de su influencia, poder y autosuficiencia y dominio a los pies de Jesús. El oro como presente a los pies de Jesús significa que los reyes tomaban su realeza, posición y dignidad y la sometían a quien consideraba superior a ellos. Toda su identidad, rasgos, rango, seguridad e influencia la cedían a Jesús. Dicho de otra forma, ellos se sometían, se sujetaban y en obediencia total recibían sus coronas al recién nacido. El incienso era la sustancia aromática que se quemaba en el tabernáculo de Moisés en el templo de Salomón sobre el altar de oro. Solo podía ser preparado a través de la fórmula dada por Dios a Moisés en el Éxodo. Y era para uso exclusivamente sagrado. Poseía un simbolismo muy profundo y espiritual. Tenía que ser quemado en el santuario cada día y cada noche como ofrenda cargada a Dios. El incienso acompañaba necesariamente a cierto tipo de ofrendas al Señor por parte de ella. A las ofrendas de la harina, la primicia y por parte de la proposición, como se relata en el libro. El incienso, así se llama, era un símbolo de oración y de purificación según ambos tratamientos. Aparece en los Salmos y aparece en el Apocalipsis. Y era algo muy preciado y costoso. El incienso también era obtenido a alto precio de perfumes en los árboles de Arabia y África. Las Jeremías y el cantar de los cantares. Era un buen símbolo de amor y de enamoramiento entre dos personas. Ese incienso era colocado en una vasija llamada incensario, que todavía se usa, en la cual también se coloca el fuego para que ardiera un culto judío. La mirra es la traducción de tres vocablos griegos y griego que aparece en el Antiguo Testamento. La palabra amor en hebreo y esmirna en griego son las que traducen propiamente mirra. La mirra es una resina de una planta, una resina fragante, de una planta que abunda en el sur de Arabia, Etiopía y Somalilandia. La mirra se extrae de árboles nuevos, una fruta. Si la mirra se extrae de árboles nuevos, puede ser líquida, lo dice el cantar de los cantares, y puede ser sólida,
en cuyo caso es cristalina, roja, semitransparente y frágil. La mirra era usada en perfumería y medicina, también para cadáveres, y según el hecho, debía ser un componente importante del aceite de producción, el cual era sagrado y cuya fórmula provenía de Dios mismo a Moisés, para que se ungieran los reyes. Lo importante de la mirra en dicha fórmula es que debía ser mirra excelente. Era para el aceite de la unción, para un uso santísimo. San Mateo escribe que la mirra se contaba entre los elementos valiosos de los magos. Eran parte de sus tesoros reales. Y la mirra fue usada también, aprovechando sus cualidades soporíferas, aplicándola por diversas medidas ofrecidas a personas torturadas. Ya hemos visto como Jesucristo, en el Evangelio de San Marcos, la prueba del bebé, ¿no? Para no amortiguar el dolor. Algunos comentaristas del Nuevo Testamento ven en la mirra una alusión a la realidad de Cristo, basado en sus padecimientos en la muerte de cruz. Bajo esa interpretación, el pasaje nos lleva a la adoración, y en este caso la mirra tiene un hondo significado. Es importante recordar que los magos de Oriente venían para adorar al niño Jesús. El gozo expresado de encontrar al niño con su madre es la expresión de la exuberancia del sentimiento. Les llevó a abrir sus tesoros y ofrecerles sus pagos. Los magos de Oriente reconocieron a Jesús, en Jesús al Dios encarnado. La mirra vino a ser el regalo que anunció proféticamente momentos muy amados de la vida del Mesías. El sufrimiento y la negación continua de sí mismo sería la constante en su peregrinar por la tierra. La mirra es representativa de la aflicción, del dolor, de la angustia, tiempos de amargura, sufrimiento y muerte. La mirra viene a ser el símbolo de la obligación plena de la vida de Cristo. Oro entregado por los magos a Jesús en el reconocimiento de la realeza, incienso un homenaje supremo a su divinidad, y la mirra un anuncio de su padecimiento como redentor de la humanidad. Estos tres regalos expresaron proféticamente su naturaleza divina y humana, así como sus funciones de rey, profeta y sacerdote. La mirra es el ingrediente que faltaba para hacer de la adoración una ofrenda agradable al Padre. Es el ingrediente que indica que el adorador debe siempre tener una actitud de humillación y sujeción a los designios soberanos de Dios. En su camino, los reyes visitan Judea, muestran su respeto hacia quien posee la autoridad y domina el territorio, y se informaron del objeto de este viaje. Y aparece la figura de Herodes, sorprendido y confuso por esta revelación, les asegura a los reyes que también él irá a adorar al niño. Había leído las escrituras de Herodes y percibe que en el anuncio de los reyes una amenaza a su padre, a su posición, a su poder. Miente y trata de convencer a la sutil inteligencia de los magos con malas intenciones. Pero cuando los reyes se marchan, Herodes llama a sus consejeros para que le asesoren, y estos dicen no saber nada, si bien uno de ellos denuncia esta falsa ignorancia. Y con esa discusión entre rabinos termina el fragmento conservado del auto de los Reyes Magos, aunque breve, permite comprobar el instinto dramático del sector que se manifiesta en la habilidad para caracterizar los personajes. Baltasar, ingenioso; Herodes, hipócrita; los rabinos, confundidos. Y confiere a los diálogos un fuerte realismo, y así ajusta el verso a la intención del hablante, sobre todo al disponer las escenas de forma tal que las situaciones conflictivas se plantean con toda la intensidad dramática. Lo extraño es que mientras en Belén y Jerusalén unos pocos se enteraban de que Dios habitaba junto a ellos, unos hombres guiados por un signo extraordinario se empezaron a buscar. Si algún extraño fenómeno se produjo en el cielo, solo estos tres santos fueron capaces de comprenderlo y interpretarlo. Y mediante esos hombres queda clara la revelación diferente que Jesús realizó al mundo pagano. Pero en contraste con la actitud de los magos, el autor del texto nos muestra la indiferencia de la mayor parte del pueblo judío contemporáneo. Herodes es un ser impregnado de sus facultades físicas, ganado intelectualmente y suspicaz ante todo. No podía entender y comprender la verdad que se estaba manifestando en su tierra ni entre su mirada. Su voluntad y su corazón estaban cerradas, y por eso busca el consejo y la autoridad doctrinal de sabios que tienen a la mano y que deben contradecirle y darle malas noticias.
y llegamos a la última escena del manuscrito conservado. Herodes había pedido de forma nerviosa y apresurada a su mayordomo que trajera todo el séquito de sabios y todo aquel que pueda arrojar luz sobre lo que cree que es una amenaza para su trono. En la quinta y última sección, los sabios, que son rabinos, dan las razones que pueden dar, y los dos rabinos se enfrentan sobre el significado e incluso la existencia de las escrituras que profetizan la venida del Mesías. La escena plantea varias cuestiones. ¿Qué es la verdad? Lo mismo que pregunta Pilatos a Jesús. ¿Cómo la conocemos? ¿Cómo podemos probarla y comunicarla? Y finalmente, ¿qué significado tiene lo que vemos? Este es el objetivo del autor, o esta pregunta que se plantea el autor, están claramente expuestas en el Instituto de los Rabinos. La conclusión es que la verdad se muestra, no se demuestra. Dios es la verdad que se nos da, y que cada uno tiene que acoger o rechazar. Los Reyes Magos la acogieron y nos facilitaron el camino hasta llegar a él. El texto termina abriendo la puerta a la esperanza. La escena podría haber tenido lugar en Toledo, donde vivía y convivían las escrituras, que eran a su vez un centro intelectual de primera orden. Allí acudían pensadores, etc. Y bien podría haber llegado allí un peregrino que, haciendo el camino en Santiago, conociera los textos de San Fernando y también la representación de San Denis y la plasmara en el texto. Por tanto, estaríamos ante una obra europea, una creencia europea, que toma forma en nuestra tierra, en España, y que plantea una cuestión muy interesante: el debate entre la nueva y la antigua erudición, la autoridad intelectual que se concede a cada una. El auto es una obra que refleja con perfección las sensibilidades y los debates teóricos y teológicos que se estaban produciendo en el siglo XII. La deducción no deja de ser un puro ejercicio de probabilidades, como sabemos los profesores, ¿no? Pero si hablamos de probabilidades, lo más plausible es que el auto de los Reyes Magos y la historia de estos tres entrañables personajes siga siendo un apasionante mundo de atrayentes datos históricos que convendría desvelar y estudiar en profundidad. Como la vida de los Reyes Magos, en la que ellos cumplieron exactamente lo que se dice en la última frase del popular villancico a Fidelius: signos amantes qui nos reclamaré. Si así, al que así nos amó, ¿cómo lo vamos a poder cumplir? Muchas gracias. Si alguien tiene alguna pregunta o quiere hacer algún tipo de apunte sobre la ponencia que hemos escuchado, pues este es el momento. Por ahí. Allí, buenas noches. Primero, sí. Aquí se escucha bien. Primero, quería manifestar que me ha sorprendido su enfoque, porque yo venía aquí a escuchar otra cosa diferente. Pero vamos, lo cual no quiere decir que no me haya gustado. Pero me ha gustado el enfoque porque realmente, hombre, empezar con un enfoque teológico y terminar con el auto de los Reyes Magos, que es una obra cumbre de nuestra literatura, pues me parece muy acertado. Es un enfoque que no deja de ser peculiar. No obstante, yo creía que esto iba a ir por el tema más bien de la cultura apócrifa teológica. No, entonces, pero bueno, eso simplemente a modo de comentario. Y segundo, pues recomendar, en la línea que ha expuesto usted, recomendar que también hay otra pieza de la literatura que es muy conocida
a nivel cinematográfica, pero no tiene absolutamente nada que ver con la riqueza que manifiesta el libro, que es el famoso Ben-Hur, que en sus 5 primeros capítulos, bueno, sus 10 primeros capítulos son de la infancia de Cristo, pero sus 5 primeros capítulos les recomiendo a todos los presentes que se lo lean, porque no deja de ser además una reconstrucción basada en los evangelios y en los apócrifos que también hay escritos sobre la infancia de Cristo, pero de una belleza de verdad que nos hace reflexionar, porque como bien ha dicho el ponente, el camino de los Reyes Magos no deja de ser un camino de fe en el que en un punto confluyente, que es la estrella, también confluyen sus vidas. Entonces esto lo expresa de una manera también maravillosa Luis Wallace, que es el autor de Ben-Hur, y de verdad que les recomiendo que se lean esta gran obra de la literatura, no por supuesto a la altura del autor de los Reyes Magos, que es una obra del siglo XII, pero que sí de la literatura contemporánea, que es una gran desconocida, porque realmente nos hemos centrado mucho en las películas, ¿no? Pero que no dejamos de leerla porque realmente es muy bonito, y es lo que, como bien ha dicho Justino, ¿verdad? Salvador, perdón, Rufino es el apellido. Salvador, perdón, que como bien ha dicho Salvador, pues se trata de eso, ¿no? La historia de los Reyes Magos se trata de encontrar nuestro camino también en la fe. Gracias. Muchas gracias por la aclaración. Y bueno, yo cuando me pusieron este tema, creo que habría que hacer una reflexión tomando como hilo conductor esa obra que es, como he dicho al final, es una obra donde confluye la tradición europea, ¿no? Y es la primera. Y por ser la primera obra de literatura, me parecía que podía llevarlo de la mano de la marca. No he sido fiel al texto ni de lejos. Pero creo que es una obra que refleja muy bien el sentir de esta fiesta, ¿no? de esta solemnidad realmente litúrgica, y que además me parece que es muy nuestra, muy nuestra, como en la tradición, de la antigua tradición de la Inmaculada en la iconografía española y en la literatura española, ¿no? Entonces, bueno, tan importante es lo de la Inmaculada que hasta 1968 los catedráticos de la Universidad de Sevilla, al jurar su cargo, tenían que jurar defender el dogma de la Inmaculada Concepción. O sea, no estamos hablando del siglo pasado, pero bueno, muy reciente. Entonces, ¿qué ocurre con los Reyes Magos? Pues que hay mucha leyenda, mucha imaginación. Y además, si yo fuera capaz de hablar con un PowerPoint, soy un viejo profesor que usa pajarita y lo escribo con pluma, pues, como dicen mis alumnos, pues no sé usar PowerPoint, me pierdo, ¿no? Entonces, pero si hay distintas representaciones, veremos que hay 3 Reyes Magos, 4, 2, depende del autor, depende de la perspectiva, y aquí tenéis una representación preciosa de la Catedral de los Reyes Magos. O sea, quiero decir que al final fueron 3, que es la analogía de la Trinidad, ¿no? Y 3 son los regalos, y 3, etcétera, ¿no? Y lo que sí es interesante, yo no sé lo que se vea, porque yo no os conozco de la traducción, a lo mejor existe, pero yo no la conozco, de las obras de Beda Venerable, y que ya en el siglo VIII dice que hay uno negro, cosa que no aparece en la iconografía estadounidense. Eso también significa mucho, ¿no? Porque un señor como Beda Venerable, que vive allí, que vive en Europa, que no viaja, que no tiene móvil, que no tiene internet, que no tiene Facebook, ni nada de eso, pues es capaz de llegar a esta conclusión, ¿no? Eso significa que es que la gente, los sabios, porque Beda Venerable pasa por ser el hombre más sabio de su tiempo. Cuando piensan sobre esto, piensan en grande y piensan en términos universales, no piensan en términos particulares. Y esto es realmente lo que refleja el Evangelio. Es decir, hay que pensar, Dios no es para los judíos, no es para los habitantes de Judea, no es un Dios. Y pensar otro detalle importante, yo a mis alumnos siempre les digo
que hay que tener en cuenta que hay tres grandes pilares en la construcción, ¿no?, de lo que es la cultura nuestra, ¿no?, la europea, la occidental, como le llamamos, ¿no?, que por un lado es la religión monoteísta de Israel. Solo hay un monoteísmo anterior, que es Zoroastro. La religión monoteísta de Israel. Curiosamente, la religión de Zoroastro es donde surge la idea de los Reyes Magos. Bien, pues, la religión monoteísta de Israel, la filosofía griega y el derecho romano. Primero tiene que ver con el perfil permanente del hombre. Segundo tiene que ver con las preguntas fundamentales del fundamento y el destino del ser humano. Y la tercera, el derecho romano, tiene que ver con las relaciones que establecen entre sí los seres humanos y con el poder político. Bueno, ese es el fundamento de esta cultura. Y en uno de esos pilares está el cristianismo, y está desarrollándose la integración de esas dos culturas monoteístas, zoroastrista y cristianismo, en la figura de los Reyes Magos. Porque decimos que vienen de Babilonia, que vienen de Persia, que vienen de esa zona donde existía una idea de un culto monoteísta. Y entonces, ir de la mano del auto de los Reyes Magos nos permite mostrar ese juego, ¿no?, de la coincidencia de los tres, la comunicación, la unión, el compromiso, la perseverancia. Está cargado de cosas, pues, cuando uno de los reyes le dice a otro, pues me importa una higa, ¿no?, el niño, y cosas así, ¿no? O sea, es muy divertido, pero es ¿no? Es decir, ¿qué es verdad? ¿Dónde se encarga esa verdad? ¿Cómo se descubre esa verdad? Esa es una pregunta que se está haciendo, ¿no? Y eso es lo que refleja realmente cuando se habla de la fiesta de los Reyes Magos, es decir, es la epifanía, es la verdad se nos da y nosotros la cogemos. La verdad se muestra, no se demuestra. Por mucho que nos empeñemos, muchas veces pues, no encontraremos la verdad, se muestra, en un momento dado aparece, ¿no? Y ese es el gran mensaje. Los apócrifos pues tienen multitud de historias sobre ellos, que fueron después discípulos de Santo Tomás, que después defendieron el cristianismo con Santo Tomás, que lo bautizó. En el mismo Benur aparece uno de los Reyes Magos en la vía dolorosa, ¿no?, contemplando la pasión. Bueno, quiero decir que ¿dónde está? ¿Qué fueron de ellos? No sabemos, ¿no? Pero lo importante no es que fueron de ellos, sino que quiso Dios usar, cómo quiso Dios usarlo como instrumento para manifestarse. Y una vez que había hecho eso, todo lo demás ya no importa. Eso es y eso es lo que viene a decir el auto de los Reyes Magos, es decir, escoge, realiza la misión y cambia tu vida. Esa es la realidad. Y eso es lo que, por eso me parece interesante el auto de los Reyes Magos, porque creo que es un homenaje a la tan denostada cultura nuestra, ¿no?, que a veces pues, nos dejamos llevar por el gorro ese del ojo, que es vamos a ver por el cual me confunde, pero digo, o bien que era verde, ¿no?, pasó a ser rojo por la Coca-Cola, ¿no? Pero quiero decir, esas tradiciones no las podemos perder, ¿no? Cuando dicen esa sevillana, mis costumbres son esas y no las quiero perder, ¿no? Yo soy del sur, ¿no? Pues eso, ¿no? Y es bonito, ¿no?, que cada año los niños pegan sus naricillas y su cara a los escaparates para ver qué es lo que quieren y desean, ¿no? Y llegan los reyes y se dan. Y es el mismo acto, no le damos oro, incienso, mirra, pero mira, a mí me dieron, en un rostro de reyes me dieron una moneda de oro. Entonces creo que es una cosa bonita. Entonces yo creo que esas tradiciones no las podemos perder y corresponde a cada uno de nosotros. He empezado hablando de mis padres, mis hermanas son herederas de esa tradición, mujeres entusiastas de ello, ¿no? Y yo creo que eso no lo podemos perder y tenemos que transmitirlo, ¿no? Y es parte de nuestro fe y nuestras creencias. ¿Preguntas? Dígame. Yo iba a hacer dos preguntas, pero las dos me las has contestado ya. Pues entonces, ¿qué quiere que haga? Que soy un pesado. Ya de pensamiento. Pero los Reyes Magos fueron 12, en algún sitio son 12.
Porque una de ellas, que creo que la hemos pensado, es que qué futuro le ve a los Reyes Magos. Porque como están ahora Depende de nosotros. arrinconados con ese tipo de rojo. Depende de nosotros. Depende de nosotros. Es que yo siempre he pensado que una de las desventajas, que es que el día 5 muy tarde los niños quieren pronto los regalos, y eso... Pero es que lo del día 6 tiene su razón de ser, que es, que lo he explicado, es 13 días después del solsticio de invierno. Entonces tiene esa razón de ser. Entonces, bueno, es muy tarde, es que también es muy tarde, antes no era tarde, cuando tú y yo íbamos pantalón corto y nos dejábamos las rodillas en las calles jugando a lo que fuera, no nos parecía tan grave, ¿no? Pero eso es una cuestión de mantenerse. Es decir, yo recuerdo, no me dejarán, yo miento, mis hermanas, si me equivoco, me corregís, que mi hermana se ponía nerviosa con los Reyes Magos. O sea, yo creo que depende de nosotros, básicamente el futuro está ahí. Y que sigamos poniendo en el portal de Belén los Reyes Magos. Sigamos poniéndolo, porque muchas veces no lo ponen ya. Si nos quedamos con el buey, la mula y el misterio, pues pongamos, ¿no? Y los pastores y las ovejas. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque todo eso eso fue lo que San Francisco de Asís hizo cuando el primer Belén, ¿no? Que el primer portal de Belén, intentar escenificar, hacer entrar por los ojos. ¿Por qué existe una adoración de Reyes Magos en la portada de la catedral? Que es antigua colegial. ¿Por qué? Porque hay que recordar esto. Es la catequesis, ¿no? Visual. No todo el mundo sabía leer en el siglo XVIII. Y la gente... y después hay otro tema que es importante. Dice San Pablo, fides ex auditio, es decir, la fe se llega por el oído. Hay que contarlo, hay que narrarlo. Yo podría hacer una pregunta que me surgió en mi aquí. ¿Cuántos de nosotros sabemos la historia de nuestro santo? El nombre que llevamos, o sea, que sabemos. Pues mi hermano se llamaba Santa Isabel de Hungría, que era Santa Isabel de Turingia, que era alemana, no era de Hungría. Pero, bueno, ¿cuánto sabemos? Es que sabemos muy poco y tenemos poca curiosidad. Entonces yo creo que merece la pena, el futuro está en el que nosotros queramos dar. Hoy hemos visto ahí, Cristina y yo hemos estado viendo unos artesanos, no, artistas que hacen belenes en la última caseta o la primera, según se mire, de la Plaza de la Real. Y me preguntaban, bueno, ¿qué quieren ustedes hacer? Pues San José, la Virgen, el niño, los dos animales y los tres Reyes Magos. Porque había ahí figuras preciosas de cabellos, de carpinteros, no sé qué. Bueno, pues claro, los napolitanos nos han hecho un flaco favor, ¿no? Con esos magníficos belenes llenos de escena, pero lo importante es lo otro. Y eso, ese futuro depende de nosotros. Que siga existiendo Papá Noel, y curiosamente para los niños del norte vienen de España, pero que siga existiendo, pero que no lo quitemos nuestro, ¿no? Igual que admitimos que existe el reggaetón, pero no lo quitemos que se pillara, igual que admitimos que exista, pues, no sé qué, pues que siga existiendo la zambomba, ¿no? Que todas estas cosas, ¿no? Cada vez menos frío, naturalmente, pero yo creo que eso es lo bonito, ¿no? Por cierto, el Belén nunca nevaba, ¿eh? No sé por qué se representa también otra tradición europea, ¿no? Igual que el árbol de Navidad, todo el mundo piensa que es una cosa pagana, es una cosa cristiana, desde su origen. Entonces, bueno, yo creo que eso depende de nosotros. Vamos. Que yo sentía nada más. Una última cosa. Perdón, me voy a poner el pie. Es que soy un bajito, me da vergüenza. No, para. Hay que respetar los aviones, en los autobuses. No, que no. Sí, mira, en la oreja. Todos conocemos lo que ocurre con los reyes, ¿no? A través de los relatos apócrifos y no apócrifos. Pero es que por eso la han contestado por encima, pero yo tengo la duda en saber
una vez que se encuentran y caminan juntos en pos detrás de la estrella y entregan los regalos y se despiden de Jesús, de María y de San José y de los burros y eso, se separan inmediatamente. ¿Existe algún documento que diga algo de eso? Vamos a ver, yo creo, y esto ya es una suposición mía, y bueno, pues, me gusta imaginar que fue tan duro llegar allí, a más de 1000 kilómetros. Tuvieron que pasar tantos problemas para llegar, tuvieron que sortear tantos peligros, tuvieron que quitarse a Herodes, engañarle, o sea, decirle, no vamos a volver, no dijeron eso, simplemente entendieron perfectamente el mensaje y aquí no tenemos que volver a ver a Herodes, porque si no se va a montar en un buen lío, ¿no? Se montó de hecho, pero vamos. Entonces, que ellos, es decir, la lucha por conseguir llegar a la meta les uniría muchísimo. Y yo no creo que se separaran. Porque además debían de ser complementarios sus conocimientos. Y por lo tanto, digamos que son tres piezas de un mismo puzzle, ¿no? Y que una vez que se unieron no les gustaría separarse. Porque querrían seguir profundizando en el conocimiento. Y cada uno aportaba algo a los tres. Porque los tres no llevan los mismos regalos. ¿Entiendes? Es decir, cada regalo tiene un significado que tiene que ver con su manera de ver el mundo, de entender el mundo. Y por tanto es muy probable que no se volvieran a separar. Lo que dice la tradición es que fueron discípulos de Santo Tomás, es decir, que los tres fueron discípulos de Santo Tomás. Bueno, no sé si murieron los tres a la vez, pero yo supongo que no, que morían cada uno en su momento, ¿no? Pero lo curioso es que los tres están en Colonia, enterrados. En un sepulcro que son tres ataúdes, ¿no? Es muy bonito, está ahí en medio de la catedral, ¿no? Y, bueno, pues los tres están allí y se permanecieron unidos, por tanto, las leyes están juntas, los pobres están juntos, ¿no? Entonces, y yo creo que seguirían estudiando, porque eso de estudiar es un vicio que solamente se acaba con el mueble de 1,90 por 90, ¿no? De la caja de mí. Al que le gusta estudiar, pues está toda la vida estudiando, ¿no? Y al que le gusta aprender, pues también, ¿no? Y ellos gustaban de aprender. Entonces yo creo que eso, que seguirían juntos y serían complementarios, y harían unas clases estupendas de astronomía y matemáticas. Serían divertidísimos, ¿no? Los tres, ¿no? Nada más. Pues muchísimas gracias a todos, y espero que, como no era el enfoque esperado, pues no me lo vaya a defraudar, ¿no? Pues nada. Bueno, y terminamos. Ahora tengo un poquito más de palabras que tenía antes de venir asociado. Un poco se puede decir después de la ponencia que ha dado Salvador. Yo soy de los Reyes Magos. Naciste en Sevilla, gracias a vuestros padres por la creencia que os ha dado y la formación que tenéis. Vives en Burgos por el amor que has dicho antes. Pero bueno, está aquí en Jerez gracias a esa muchacha graciosa que te montó la cocina. Y entonces, la hermandad, tu hermandad, queremos que te den un regalo, un detalle nuestro. Pero bueno, a mí me gustaría que te lo diera la muchacha graciosa de Ciquella. Quizás no estaría aquí, no sería hermano de esta cofradía, a la cual te damos las gracias por pertenecer a ella y que esté aquí durante tu vida.